nombre es Alberto Lorenzati, presidente de la Federación Argentina de Cardiología, y quería muy especialmente agradecer a todos los médicos que están participando, a todos los colegas, muchos de ellos miembros de nuestra federación y quienes se están sumando a este ciclo de webinars que hemos iniciado. Y un agradecimiento muy especial al Faculty Internacional que hoy nos acompaña. Esta crisis sanitaria impensada nos ha hecho cambiar todas nuestras modos de comunicarnos, nuestra forma de tratar de llevar el conocimiento, la actualización médica a lo largo y a lo ancho del país. Para quienes se unen por primera vez con nosotros, la Federación Argentina de Cardiología agrupa más de 4.500 cardiólogos en todo el territorio nacional y más de 35 sociedades de cardiología. Para nosotros es un honor, un orgullo poder brindar estas herramientas para transmitir e intercambiar conocimiento, a la vez que para poder realizar un ciclo como hemos iniciado esta semana de 2 o 3 webinars semanales de educación médica. En esta oportunidad el tema fundamental es la pandemia y si estamos preparados para afrontarla. Los dejo agradeciéndoles nuevamente a quienes participan y al faculty, en manos de la sesión al coordinador, el doctor Hugo Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lorenzati. Mi nombre es Hugo Ramos, soy el actual secretario de comités científicos de la Federación Argentina de Cardiología y cardiólogo clínico en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. Quería agradecer a la Federación Argentina de Cardiología por darnos esta oportunidad de compartir la experiencia de expertos internacionales que nos van a mostrar realmente cuál es el futuro para Argentina de esta pandemia. Y también agradecer muy especialmente al doctor José Luis Lasarte, quien es el actual presidente del Comité Científico de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista, quien ha sido el generador de esta importante reunión y para la cual ha trabajado mucho. Así que quería dar este reconocimiento. Vamos a tener un panel realmente de expertos en el tema, invitados desde Europa y Brasil, como son el doctor Raúl Arrieta de Brasil, a quienes luego vamos a presentar el currículum de cada uno cuando sea su charla, el doctor Flavio Rivicini de Italia, el doctor Constantini de Brasil, el doctor José María Hernández de España y el doctor Armando Pérez de Prado de España, quienes van a ser los relatores. También como panelistas van a participar el doctor José Gómez Moreno de Misiones y el doctor Arturo Fernández Murga de Tucumán. Antes de darle la palabra al doctor Lasarte, quería remarcar de que es muy importante esta experiencia, ya que hay un viejo aforismo que dice que quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Así que los expertos que vamos a escuchar en los siguientes minutos nos van a contar qué es lo que están pasando ellos para que en el futuro cercano de Argentina nosotros estemos adecuadamente preparados para enfrentar a esta pandemia. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Le paso la palabra ahora al doctor José Luis Lasarte. Muchas gracias. ¿Se ve mi primer slide, por favor? ¿Se ve, Jorge? ¿Hugo? Sí. A ver, acá, pasando. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde ya, agradecido a las autoridades de PAC, al presidente Lorenzati, al doctor Hugo Ramos, presidente secretario de los comités científicos, por apoyarnos en esta inquietud a partir del comité de hemodinamia. Nosotros tuvimos la necesidad de hacer esto porque la Argentina, como ustedes ven en esta primera foto e imagen, que es heterogénea en lo que respecta a cómo le afectó la pandemia, es heterogénea en lo que respecta a recursos humanos, es heterogénea a disponibilidad de infraestructura,
Entonces, es muy importante la información que podamos tener y nos pareció pertinente la posibilidad de invitar a personalidades como la que tenemos hoy y que nos puedan transmitir su experiencia y poder llevarla, sacar provecho de esto. Yo solamente antes quería profundizar en algunos conocimientos que ya tenemos para después dar las palabras a los invitados. En lo que respecta al COVID, el COVID sabemos que tiene una alta diseminación, una letalidad mayor a la influenza, con una mortalidad de 2.3% en la población general, de 6% en los pacientes mayores de 60 años, que tenemos nuestra población de pacientes cardiovasculares que tienen una mayor mortalidad, que ronda en un 10%, que también tenemos que saber que tenemos un grupo de pacientes que fundamentalmente me quería enfocar en aquellos pacientes que desarrollan una forma severa o crítica y que tenemos que saber a partir del quinto o séptimo día comienzan a manifestar su empeoramiento clínico, con su también empeoramiento en lo que respecta a datos de laboratorio e imágenes, y que estos pacientes tienen una evolución distinta a lo que sabíamos del virus de la influenza, con una rápida, con una recuperación muy prolongada y con una estadía cama hospitalaria alta, lo que motivo de los colapsos del sistema sanitario, con una mortalidad de un 15% en los pacientes graves, con una mortalidad de 50% en los pacientes críticos. Esto es un gráfico muy parecido al anterior, solamente del doctor Shaw, para mostrarle que en aquellos pacientes críticos que desarrollan una injuria cardíaca, que la presentan normalmente entre el día del 14 y 15, esto le hago hincapié, ¿por qué? Porque tenemos que saber que el COVID... Jorge, no estamos viendo tu presentación. ¿No? Ahora, mi slide está puesto. Hola. No, doctor, que no lo comparte. A ver si lo vuelve a compartir. Del menú de la plataforma, ¿eh? Ahora sí, la carga. Ahora sí. Bueno, como le decía, en lo que respecta al gráfico este anterior que le hablaba, el doctor Shaw, que bueno, que nos mostró que en el día 14 los pacientes críticos empiezan a desarrollar trastornos, signos de injuria cardíaca, ¿sí? Y que tenemos que saber que el COVID nos produce un daño directo, una hipótesis en correlación directa por distintos mecanismos fisiopatológicos, nos van a producir una lesión cardíaca que se va a ver reflejado por distintos tipos de complicaciones cardiovasculares que rondan en un 10%, que son un factor de riesgo independiente que lo hace a estos pacientes COVID de un riesgo mayor y de un pronóstico, de un peor pronóstico. También tenemos que saber que tenemos un impacto indirecto en la enfermedad cardiovascular, que es lo por la cual por ahí estamos preocupados hoy, que tenemos una sensación de que no estamos cuidando a nuestros pacientes o no estamos atendiendo en forma correcta y que podemos ser sorprendidos de acá a un mediano o un corto plazo con un aumento de la mortalidad cardiovascular. Acá quería mostrar una información de la revista española, que por ahí todos los vimos, cómo las intervenciones en el lapso de la pandemia han bajado en forma considerable. Esto de la revista española de cardiología intervencionista. Fundamentalmente la angioplastia primaria, que decir nuestros infartos han bajado en un 40%. Uno de los motivos es el miedo al contagio del paciente, porque minimiza los síntomas y en algunos centros porque están colapsados. Esto es un registro de Argentina, del STEM Safe Life, en el cual también se ve reflejado la actividad del intervencionismo, tanto en el estudio diagnóstico como han bajado un 80% de las coreografías, la angioplastia electiva, la angioplastia primaria en un 70% casi. Cuando se hizo una comparación interanual, vemos que todas estas prácticas en relación al año anterior, en la misma época, han reducido su práctica en un 50%. Otro punto que nos hacemos es qué hacer con el infarto en la época de COVID, de pandemia. Esto es lo que respecta a una guía de la revista española, en el cual hace hincapié en que tenemos que hacer poner el beneficio al paciente y también la protección del personal sanitario, ¿sí? Y en lo que respecta a las recomendaciones, todos sabemos que la angioplastia primaria es la primera indicación para el tratamiento del infarto agudo de miocardio, pero deja una ventana para aquellos pacientes que tienen un retardo de más de 120 minutos, para los pacientes de menor riesgo, para aquellos pacientes que tendrían una alternativa del trombolítico. Así también las mismas recomendaciones nos dan un artículo de la Circulation, pero que también hace hincapié
y una preocupación en lo que respecta a la infección en los trabajadores de la salud. Italia y España ha reportado entre un 8 y un 12% de infectados en los trabajadores de salud. Nosotros, en la última cifra oficiales, tenemos un reporte de 14% del personal afectado. También hacer recalcar que es muy importante en las instituciones los comités de crisis y que el cardiólogo juega un rol muy importante en el equipo multidisciplinario. También tenemos que saber que estas prácticas sanitarias que veníamos haciendo hasta el día de hoy, cuando vemos retrospectivamente, nos damos cuenta que estábamos un poco descuidados y que el virus, el COVID, es un virus agresivo, que nos exige capacitación, entrenamiento, sistematización para cuidarnos más. Esta es una primera reporte de la revista española de Cardiología Intervencionista, en el cual ya los alertó que nos teníamos que cuidar en lo que se respecta a la gestión del personal de salas de hemodinamia. Es de ahí que nosotros, a partir de nuestro comité de hemodinamia de FAC, hicimos un nivel de recomendaciones, intentando adaptarnos a nuestro medio, a nuestra Argentina, con un nivel de protección personal que sea simple, seguro y sustentable en el tiempo. En lo que respecta al tratamiento específico, hoy por hoy no tenemos evidencias de alta calidad y hay una sensación de que en aquellos pacientes graves o críticos estamos llegando tarde. En lo que respecta a los últimos slides, para mostrarles datos epidemiológicos de Argentina, el 3 de marzo fue el primer caso en Argentina, el 20 se declaró el aislamiento social preventivo obligatorio, con el fin de reducir la curva, ¿sí?, de la pandemia. Al día de hoy, en la primera etapa teníamos se duplicaba cada 3 días los casos. Hoy, al 25 de abril, tenemos una duplicación de casos cada 17 días, con una cobertura de camas en cuidados intensivos de un 50%. Esto también es el gráfico que le quería traer, que por ahí le estamos poniendo mucho énfasis y por ahí protegiéndonos del coronavirus, pero hay otras curvas que también tenemos que alertarnos, como la que está en verde, es que las consultas agudas, los pacientes con síndrome coronario agudo, por ahí nos pueden sorprender un aumento de la mortalidad en un corto plazo, los pacientes crónicos, que por ahí no estamos atendiendo y por ahí vamos a tener consecuencias. Y después en rojo, el estrés propio, el estrés psíquico, mental y la incertidumbre económica que nos genera, que nos pueden llevar a un aumento de la mortalidad. Argentina hoy tiene una mortalidad de 4.9, en lo que respecta a nivel regional, la más alta la tiene Brasil y la más baja, con 1.44, lo tiene Chile. Esto es un gráfico como el del primer slide para mostrarle lo que respecta a Argentina. Con el día de hoy tenemos 4.285 casos confirmados, 214 muertes, y en el cual la Argentina tuvo un impacto en las grandes urbes, como la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y otras provincias, y tenemos provincias que aún no han sido afectadas por la pandemia. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, José Luis. Ahora vamos a pasar la palabra al doctor Armando Pérez de Prado. El doctor Armando Pérez de Prado es jefe de cardiología intervencionista en el Hospital de León y expresidente de la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor Armando, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Muy bien, pues yo quería compartir con todos. En primer lugar, quiero agradecer especialmente al doctor Arturo Fernández Murga, ex compañero de aventuras y de formación en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, la invitación a este foro de actualización, probablemente de compartir conocimientos y actualizar la situación que tenemos en los distintos países en relación con esta epidemia. Antes comentaba que voy a hablar desde el punto de vista científico, porque creo que estamos acumulando evidencia suficiente como para poder compartir con los demás y aprender de lo que les ha sucedido a otros y de lo que también está sucediendo por detrás, para tratar de no repetir errores que yo creo que ha sucedido
pero también desde un punto de vista personal, porque yo he sido afectado por el maldito bicho y tengo que reconocer que es yo que pensaba que no era tan importante, empieza a ser una cosa preocupante, sobre todo cuando te toca a ti, ¿no? Que es lo que me ha ocurrido a mí. Es verdad que lo he pasado relativamente bien en casa, pero no es una gripe, no es un catarro. Y creo que banalizar esta enfermedad es un error y que se puede luchar contra ella razonablemente bien. Tengo 5 o 6 diapositivas, empiezo a compartirlas. Me gustaría que me confirmaran, por favor, que se ve correctamente. Perfecto, ahí se ve, ¿Viendo? doctor. Sí. Perfecto. Bueno, pues rápidamente, y esto ya, ya veo que nuestra revista, que este era uno de los proyectos estrella, si no el proyecto estrella, de la Junta Directiva que dirigí en los años anteriores de la sección de cardiología intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, que era crear una revista de cardiología intervencionista, no solo española, aunque estamos bajo el paraguas de la Revista Española de Cardiología, por todo el prestigio que esta tiene y la influencia y el índice de impacto que tiene, sino que la hago extensiva, y este es un foro en el que me encanta hablar, porque la hago extensiva a todos los países de habla española, porque creo que puede ser un excelente vehículo de transmisión de información y de compartir ciencia para todos. Este es uno de los artículos que hemos enviado. La verdad es que el editor jefe, Chema de la Torre, que le conocerán muchos de ustedes porque es un verdadero hiperactivo, ha estado buscando rápidamente todos los cambios y toda la información que pueda haber en relación con esta epidemia, y nos ha encargado, y este también es un grupo que viene de la Junta Directiva previa, el grupo de trabajo de código de infarto, que era lo que estaba sucediendo. Por eso la rapidez en la elaboración de los datos, del procesado de los datos y de la elaboración del artículo creo que ha sido estupendo. Ha sido un trabajo ímprobo por parte en concreto de 2 personas que son Oriol Rodríguez León y Belén Cid, que han estado dando el callo duramente y han conseguido que casi todos los grupos españoles hayamos tenido nuestros datos grandes. Y si se dan cuenta, en comparación con la experiencia argentina que acaba de presentar mi colega, el doctor Lasarte, pues es muy parecida, porque el descenso en el número de procedimientos diagnósticos, el índice estructurales es dramático, porque hemos dejado de hacer cardiología intervencionista desde el punto de vista estructural, pero la caída que más nos ha llamado la atención y que ha sido muy llamativa, sobre todo en la primera semana, algo menos en la segunda semana de confinamiento, ha sido la disminución de intervenciones en el infarto con elevación del ST, lo que nos hace sospechar que ha habido un efecto de retracción de que el paciente que tiene este infarto, y de hecho lo estamos viendo ahora las consecuencias, no avisase a tiempo. Estamos viendo las consecuencias porque estamos viendo los infartos evolucionados. Hay una verdadera epidemia de algo que teníamos olvidado, como los aneurismas apicales con un gran trombo, por ejemplo, en los infartos anteriores, o un resurgir de las comunicaciones interventriculares posinfarto, que tienen lugar pues, a consecuencia de ese retraso en la asistencia, que ya os les comunico porque tenemos ya datos más detallados que tienen que ver con que ha habido un significativo retraso entre el inicio del dolor, el tiempo del inicio del dolor, a buscar la primera asistencia médica. El resto de tiempos ha funcionado bien, porque teníamos miedo de que hubiera también un retraso en la activación del 112 y las emergencias médicas por la sobrecarga asistencial que hay. Bueno, parece que esos tiempos no se han resentido y pronto tendremos datos para presentar que demuestran que lo que ha habido es un efecto, no llamada, sino todo lo contrario, un efecto de retracción de los pacientes que tienen el infarto con elevación del ST. Estas dos diapositivas demuestran que eso ha tenido lugar en todas las áreas españolas, en todas las comunidades autónomas. Ha habido un descenso más marcado o menos marcado, mucho más marcado en las grandes urbes, en concreto en la zona de Barcelona y en la zona de Madrid. Esto ha sido muy llamativo, pero también en la Comunidad Valenciana ha superado el 40%, incluso se ha llegado a un 60 y tantos por ciento, más de casi un 70%, tanto en Cataluña como en la Comunidad de Madrid, que son las comunidades que han sido más golpeadas, más directamente golpeadas por esta pandemia. Discutíamos, o todavía estamos hablando de cuál es la mortalidad real, cuál es la mortalidad que tenemos en España sobre la mortalidad debida al coronavirus. Y la verdad es que es muy complejo encontrar exactamente la mortalidad porque hay diferencias en las estadísticas muy notables. No tenemos una cifra real de la incidencia de la enfermedad. Sabemos que hay muchos pacientes, muchos individuos que permanecen asintomáticos y, sin embargo,
pasan la enfermedad o han tenido contacto con el virus y pueden ser transmisores. Hay otros que lo son, pero no están bien caracterizados. El mundo de los test serológicos está empezando a ser un verdadero drama porque no sabemos de qué fiarnos. Hay una prueba ahora que es la PCR, la obtención con hisopo de la nasofaringe y hacer la PCR del virus, pero esto no se está haciendo a muchas poblaciones, con lo cual no tenemos el denominador de la cifra que nos da la mortalidad. Pero sí tenemos unos datos del Instituto de Salud Carlos III, que es el número de defunciones totales. Yo creo que podemos hablar de mortalidad debida al coronavirus y mortalidad indirecta, de efectos colaterales. Hay quien decía, recuerdo que en Twitter hemos estado discutiendo con Michael Gibson si el efecto puede ser positivo. Efectivamente, el estar en época de confinamiento va a reducir el número de muertes por accidente de tráfico, pero está aumentando el número de muertes por infarto, por ictus, por otras enfermedades, por abandono de medicación. Creo que esta gráfica es suficientemente ilustrativa. Y en el periodo en el que se ha iniciado el confinamiento y el estado de alarma en España por la pandemia, la mortalidad ha aumentado en todo el país un 70% sobre lo previsto. No todas las muertes se deben al coronavirus, pero sí se deben a la situación que ha provocado el coronavirus. Y yo creo que eso es una cifra que debemos tener en cuenta porque nos ofrece una perspectiva global de cómo han aumentado de una manera muy, muy notable, incluso por encima del 99% del intervalo de confianza que aparece en violeta, la mortalidad total. Y creo que esto, una buena parte es achacable directamente al coronavirus y otra parte no lo es, pero sí son efectos colaterales. Esto sucede en más sitios. Esta es mi comunidad, que es una de las comunidades Castilla y León, que es una de las comunidades más afectadas, y es que aquí hemos tenido una mortalidad por encima de la prevista del 150%. Creo que no podemos hablar ni siquiera de las gripes estacionales, que parecen otros años, tienen estos excesos de mortalidad comparados con años previos, con la media de años previos. Es decir, creo que esto es un tema suficientemente serio como para considerarlo en lo que tiene, con unas mortalidades y un estrés para el sistema sanitario terrible. Y quiero acabar mi presentación con uno de los ejemplos de las cosas que nos han pasado. Esto es una paciente, además compañera, de 54 años, sin factores de riesgo, que aparece en la urgencia con dolor torácico y alguien se le ocurre hacer el electrocardiograma y ya pueden ver lo que sucedió. Sin presencia de ningún tipo de irregularidades en las arterias coronarias, lo que tenía nuestra compañera era una oclusión trombótica de la descendente anterior, que incluso después de poner el stent, probablemente después de hacer trombectomía, no quedó claro que ahí hubiera algo y se decidió colocar un stent. No sé si es una buena idea o no es una buena idea, pero así se hizo en su momento y lo cierto es que conseguimos en las primeras horas aliviar el infarto anterior que amenazaba con ser un infarto verdaderamente ruinoso desde el punto de vista pronóstico. De hecho, volvió el otro día a hacerse el electrocardiograma de control y nos encontramos con una fracción de eyección del 50%. Gracias a Dios, creo que el trabajo fue excelente, pero esto indica que incluso en personas que no deberían tener complicaciones, todo ese estado protrombótico, el daño endotelial, todo lo que se ha sugerido en la patogenia y la fisiopatología de la enfermedad por COVID, por el SARS-CoV-2, es importante. Estamos afrontando cambios en el tratamiento persistentes. Probablemente hemos llegado a una meseta en la situación que tenemos en España, pero el miedo, hemos tenido que reconvertir en mi hospital, y esa es ya experiencia casi personal, hemos tenido que reconvertir todas las camas posibles en camas de intensivos. De hecho, a día de hoy, todavía mi unidad coronaria está bloqueada porque hay 5 pacientes ingresados y ya no hay espacio para dejar a otros pacientes intubados con ventilación mecánica por el coronavirus. Todavía hay mucho miedo a dar medidas, la famosa desescalada que se está proponiendo provoca mucho miedo porque ha habido un verdadero estallido puntual de todo esto. Esto es lo que quería, o es una parte de lo que puedo compartir de lo que ha sucedido en España, y espero la interacción, que creo que será lo más interesante en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez de Prado. Realmente muy, muy interesante. Le pedimos ahora al doctor José María Hernández, de España, quien es cardiólogo intervencionista y jefe de hemodinámica en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Jorge, por favor, ¿le puedes pasar al doctor?
Hola, buenas tardes. No tengo presentación con diapositiva. Voy a hablar solamente porque creo que lo más interesante, lo que luego podamos comentar, tengo aquí algunas notas. Bueno, en primer lugar, encantado de estar con todos vosotros y muchas gracias por la invitación, sobre todo a José Luis Lazarte, al que ya conozco de hace tiempo cuando anduvo por aquí, por Málaga, cuando éramos mucho más jóvenes. Eh, bueno, decir que, como sabéis, España es desgraciadamente uno de los países más afectados por la pandemia. Es posible que en el momento actual, ajustado por población, pueda ser el que más. Yo vivo en Andalucía, en Málaga, en el sur de España, y aquí pues hemos tenido la suerte de que la enfermedad nos ha afectado con menor intensidad. Entonces, bueno, el número de muertes por millón, con los casos declarados en España, es de 505 fallecidos por millón de habitantes. Esto en Madrid es de más de 1.200 por millón de habitantes y aquí en Andalucía pues tenemos solo 130 fallecidos por millón de habitantes. O sea que estamos mucho, decir mucho mejor, parece un sarcasmo, pero no hemos estado ni de lejos en una situación tan dramática como han estado en Madrid con morgues, como habréis visto por la televisión, para tener los cadáveres, con hospitales absolutamente saturados. Nosotros en nuestro hospital, y os cuento un poco la experiencia de nuestro hospital, cómo ha estado y cómo hemos podido ajustarnos y cómo nos vamos ajustando conforme vamos conociendo de la enfermedad y cómo tenemos un poco más de medios para ajustarnos, porque esta enfermedad pues a todos nos pilló por sorpresa. Nosotros cuando vimos el documento de la Sociedad Española de Cardiología o de la sección de hemodinámica que salió sobre el 10 de marzo, pues en ese momento decidimos suspender la actividad programada para cateterismo y también se suspendió toda la actividad programada en el servicio de cardiología, tanto consultas como pruebas de ecocardiografía, como pruebas de arritmia. Eh, Esto, conforme fue avanzando la enfermedad, pues el hospital ha estado ocupado al 60% por pacientes COVID, que es un porcentaje mucho menor que el que han tenido en otras comunidades. Más o menos el 65% de las camas de críticos han estado ocupadas por pacientes COVID, teniendo en cuenta que se utilizaron áreas como los paritorios que se trasladaron a otro hospital para utilizarlas también como camas COVID. Y en un momento determinado, pues en cardiología solo hubo ingresados 5 pacientes cardiópatas y prácticamente todos los cardiólogos jóvenes estaban viendo pacientes COVID. Solo algunos más mayores, pues nos libramos de ver pacientes COVID, en parte por jerarquía y en parte porque ya formamos parte de una población de más riesgo, ¿no? Respecto a la hemodinámica, pues hemos notado, igual que se ha notado en toda España, un descenso dramático del número de pacientes con síndrome coronario agudo, tanto con elevación del ST como sin elevación del ST. Nosotros, al suspender la actividad programada, nosotros tenemos 2 laboratorios de hemodinámica, venimos a hacer 14, 15 pacientes al día en turno de mañana y tarde. Ha habido días que no hemos tenido ningún paciente de un día para otro y hemos rescatado a los pacientes cuando ingresaban directamente de la urgencia. El descenso de síndromes de infartos ha sido dramático, de 5 o 6 activaciones durante el fin de semana para angioplastia primaria. Ha habido al menos 2 fines de semana seguidos con 0 activaciones. Yo creo que esto es multifactorial. Es verdad que los pacientes han tenido mucho miedo para ir, pero también hemos detectado en alguna ocasión que unos servicios de emergencia saturados, no sé cómo es en otras regiones, aquí el servicio de emergencias, el teléfono, pues lo coge un telefonista que encauza al paciente y probablemente estaban tan saturados y tan polarizados hacia el coronavirus que a lo mejor alguien que decía que tenía dolor en el pecho, si no tenía fiebre, pues decía, no se preocupe, que no pasa nada. Esto es lo que ha hecho que luego, pues como ha comentado Armando, pues estemos volviendo a ver enfermos de la época de cuando yo era residente. El infarto con aneurisma apical,
el onda Q no localizable en el tiempo que ingresa con disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca e incluso algún caso de rotura cardíaca. Esta situación pues se está empezando a mejorar en estos días. También esto, por supuesto, pues se ha resentido en nuestro programa de estructural. Nosotros pues hacemos 10, 12 TAVIs mensuales. En el mes de febrero pues hicimos 12, en el primer trimestre de marzo 5, ahí todo cambió. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril, pues hemos hecho solo un paciente que estaba ingresado y que se consideró que no se podía dar de alta. Ahora lo estamos retomando porque la situación en nuestra región pues está mejorando y ahora de nuevo, pues ahora en esta segunda quincena de abril, pues hemos hecho 15 pacientes. Hemos tenido varios pacientes en lista de espera de TAVI, que tenemos una lista de espera para TAVI importante, que han fallecido. Los 4 han fallecido por insuficiencia cardíaca e infección respiratoria, algunos en nuestro hospital, otros en hospitales que nos refieren pacientes. En ningún caso a estos pacientes que han fallecido al comienzo de la pandemia se ha podido aclarar si eran un COVID o no, pues porque al comienzo de la pandemia sobre todo ha habido una dramática falta de disponibilidad de test para diagnosticar a los pacientes. Ahora, pues desde unos días para acá, que se nos reanuda la actividad programada, pues ya podemos o está organizado para que los pacientes que van a ir a actividad programada, pues vengan con una PCR hecha en las 48 horas antes. Esto se está intentando también hacer en los pacientes que están ingresados, que obviamente es imposible cuando ingresa una angioplastia primaria, que vuelven a comenzar de nuevo. Y bueno, respecto a las medidas de protección estas de las que tanto se habla, pues bueno, pues es sabido que esto pues a todos nos ha pillado por sorpresa, que las medidas de protección pues no han sido las ideales. No en vano España pues es el país que dentro de los infectados hay mayor porcentaje de personal sanitario. Y bueno, pues progresivamente pues vamos mejorando los circuitos y también recibiendo en parte por parte de la administración, en parte pues gracias a donaciones, medidas de protección, de mascarillas, gafas, pantallas protectoras y esto mejore. ¿Qué podemos mejorar? Pues bueno, estamos mejorando en equipos de protección y en test, en el momento en el que ya la enfermedad ahora mismo aquí en España pues va mitigándose. Establecer algún circuito para los pacientes con la idea de minimizar el riesgo de contagio entre los profesionales sanitarios. Y bueno, eso casi es lo que os podía decir, porque quizá, como os digo, lo más interesante de todo puede ser el debate que establezcamos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Hernández. Muy, muy interesante. Vamos a pasarle ahora la palabra al doctor Raúl Arrieta de Brasil. Por favor, Jorge, si le puedes pasar. El doctor Raúl Arrieta está en el Instituto del Corazón de la Universidad de San Pablo, en Brasil, y es cardiólogo intervencionista en patologías estructurales. Bueno, buenas tardes. Un placer verlos a todos. Lástima que sea en esta situación tan dolorosa para todo el mundo, ¿no? Y principalmente para los principales países afectados. Muchas gracias, José Luis. Un punto aparte por su dedicación en este meeting. Básicamente les quiero dar un pantallazo de lo que es entrando un poco a América Latina y lo que sería Brasil, que Brasil nunca estuvo tan feliz o infeliz. La frase Brasil es un país continental. Brasil es enorme, tiene 5 regiones bien definidas y cada región definida tiene su propia economía, donde ustedes pueden ver en este mapa cómo estamos hoy. Hace un ratito acabaron de decir que ya pasamos a 80.000 casos, 83.000 casos, perdón, con un óbito y una letalidad, como ustedes pueden ver, de 7 hasta el 8%. Pero vean cómo acá en estas regiones, que yo les voy a mostrar un poco más adelante,
En azul son las regiones más afectadas, el Amazonas, por ejemplo, la región norte, que es muy pobre, la región nordeste, la segunda, y la principal, que es la sudeste, que está representada básicamente por San Pablo. Como les decía, al ser un país continental, faltan recursos como todo, y ser un país totalmente de América Latina, no se tiene todo lo que uno puede esperar. Entonces, pero fíjense en relación a los datos del Ministerio de Salud, a cuántas camas de terapia intensiva se prepararon para esta pandemia del COVID en Brasil, en San Paulo, solo en San Paulo, y tienen aproximadamente, tenemos 9.000 camas, siendo que el Sistema Único de Salud, y ahí eso, un paréntesis, en Brasil, aquí a la derecha de ustedes pueden ver que en 200 millones de habitantes que tenemos en Brasil, 30 tienen acceso apenas a la salud privada y 70% todos se atienden a la salud pública. Y yo voy a hablar básicamente de lo que es la salud pública, porque Constantino probablemente va a dar un pantallazo de uno de los hospitales más importantes que tenemos aquí de cardiología, que es el Hospital Constantino en Curitiba. Entonces, en esta región de San Paulo, en esta capital, digamos, tenemos 9.000 camas de terapia con 28.000 ahora infectados, siendo que la mitad son del sistema público. Pero ¿qué pasa en Amazonas, donde hay casi 5.000 infectados hoy? Prácticamente llegan a 6.000 infectados. Fíjense que en la cama del gobierno solamente 70 camas de terapia intensiva y en la parte privada 94 camas. Entonces estamos viviendo un verdadero caos sanitario en el cual la ocupación ya está pasando el 80%, aquí en San Pablo, que es la región más atendida, y en regiones como Amazonas y la región del norte de Brasil y algunas ciudades, provincias del nordeste, esto ya está saturado y se ve el escenario de calamidad pública que se ha visto en los otros países por la falta de atención. ¿Qué pasa aquí en San Pablo? Que vamos llegando ya un poco más al centro, como les decía, este es el estado de San Pablo, casi la mayoría de los municipios de San Pablo han sido afectados. Lo más rojo aquí es la mayor número de cantidad de casos. Hasta ayer habían 26.000, hoy hay 28.000 casos, con una letalidad bastante alta. Y cómo en relación a nosotros nos preparamos en el sistema público de salud, voy a hablar del Hospital Clínicas, que es el hospital donde yo trabajo, que depende de la Universidad de San Pablo. Es un complejo hospitalario donde hay varios edificios, donde teníamos todas las especialidades distribuidas. Yo digo teníamos, porque el Hospital Clínicas específicamente fue separado para los pacientes con COVID. Entonces hay 900 camas solo para pacientes COVID de baja y de moderada complejidad y 200 camas de terapia intensiva. Parece mucho, pero es poquísimo. Ya estamos con 85% de la terapia ocupada. Y el INCOR, que es el Instituto de Corazón, donde yo básicamente trabajamos, que es este edificio que está acá, fue una realocación de recursos, que es otra de las cosas que pasa mismo, que se cambian de lugares los pacientes, y todos los pacientes del Hospital Clínica fueron hasta al INCOR, el Instituto del Corazón. O sea, ahora ya no somos más un Instituto del Corazón, somos un instituto general, donde se operan desde traumas hasta abdomen y todo tipo de otras enfermedades. Entonces el hospital fue considerado, entre comillas, libre por ahora. Entonces por ahí se están haciendo los procedimientos quirúrgicos y obviamente se sigue con la cardiología. ¿Qué pasa básicamente con la cardiología intervencionista del INCOR? Bueno, los que conocen, nosotros es un hospital que tiene 5 salas de hemodinamia para atender todo ese público. Por mes se hacen más o menos 1.000 cateterismos por mes. Y en la pandemia del COVID, a partir del 15 de marzo, se paró toda la actividad de los casos selectivos y una de las salas fue destinada a única y exclusivamente a salas de COVID. Por mes ustedes pueden ver que aquí la gente que se dedica específicamente a tratar de coronarias, que no es mi área, yo hago estructural y congénitas, hacen más o menos por mes en un protocolo que hay aquí de la salud del municipio de San Pablo, 30 angioplastias más o menos por mes. Ese número ha caído bastante al 15%, al 50%. Están haciendo entre 15 y 16 angioplastias por mes. En relación específicamente al COVID, ya que estamos en una región, digamos, en el ojo del huracán, se han hecho 7 casos adultos con COVID positivo confirmado, 6 supras y 1 sin supra, algunos ya con bastante evolución, como se dijo acá. Todos tenían lesión fija, no tenían trombos, por lo menos por lo que nosotros hemos detectado. Se les trató a todos. Un paciente venía en un estado realmente grave, con un shock
mixto entre infeccioso con un estrés grande respiratorio, ventilación mecánica, y ese paciente acabó falleciendo al otro día por las complicaciones de la enfermedad en general. Llama la atención, nosotros también tenemos bastantes niños que tienen cardiopatías congénitas y nosotros hemos hecho 4 casos COVID de niños positivos. Fíjense que hay 3 neonatos, estenosis pulmonares fueron 2 dilataciones y una atrioseptostomía, todos en carácter de urgencia. Y lo que nosotros vemos que en cuanto en la población de adultos con coronarias, las urgencias han disminuido, en el adulto, en el niño, esto ha prevalecido, inclusive ha aumentado, porque se han disminuido las camas de terapia. Entonces niños siguen naciendo, no tiene la culpa, entonces la cantidad de cardiopatías congénitas han seguido naciendo y los hemos seguido atendiendo y ustedes pueden ver que hay algunos casos. Todos los niños evolucionaron perfectamente bien, la única que no está muy bien es una adolescente de 14 años que es un postoperatorio de trasplante cardíaco y que fue COVID positiva y le hicimos una biopsia cardíaca y ya se trasladó al hospital de COVID. Estructural, como todos los servicios, se paró, excepto que se ha hecho en el último mes una única TAVI con pacientes que tenían realmente sin condiciones de alta, pero el tema está todo parado. Pero capaz lo más importante y creo llamar la atención aquí es qué pasó con nuestros médicos que trabajamos en la hemodinamia. Médicos infectados del staff, de 13 médicos, 3 fuimos infectados, incluido yo, 4 residentes de 15 residentes que tenemos como R1 y R2, o de primero y segundo año, y de congénitas 4 fueron infectados. Enfermeros, esto solamente en el sector de hemodinamia, enfermeros 7 de 34, enfermeros y técnicos de enfermeros, auxiliares de enfermeros 7 de 34, o sea 20%, y los técnicos de radiología, que son los que trabajan con las imágenes, 2 de 14. Es un dato bastante preocupante, sobre todo aquí en América Latina, porque ustedes saben, la gente no trabaja en un solo hospital, tiene que andar en varios hospitales para poder subsistir, para poder ganarse la vida. Entonces, 90% de todas estas personas del área de salud trabajan en más de un hospital y ninguno de ellos, gracias a Dios, de este equipo de hemodinamia ha tenido una evolución grave. Tenemos un único compañero nuestro que tiene 71 años que está actualmente con COVID y está andando relativamente bien. Entonces era más o menos esto como para hacerme un pie en la presentación y vean que también el otro dato a nivel de Brasil, publicado esta semana por el Ministerio de Salud, la semana pasada, perdón, hay profesionales de salud, 3.000 profesionales de salud que están alejados de sus actividades por alguna sospecha, algún síndrome gripal, de los cuales confirmados fueron 700, probablemente este número ya debe haber doblado, es una situación alarmante. Y los que vean aquí, lo que más llama la atención es que han habido 13 muertes ya entre enfermeros y médicos aquí en la Secretaría de Salud, administrada aquí principalmente en San Pablo, todos los casos, la mayoría 7 casos de óbito aquí en San Pablo. Entonces estamos viviendo una situación bastante particular donde estamos aprendiendo mucho y sobre todo a una especie de ceder hacia el otro en relación a recursos humanos, a recursos hospitalarios. Tenemos que ser mucho más solidarios en este momento y también la parte privada eso también puede suceder, donde uno puede estar incapacitado de hacer algún procedimiento y tiene que llamar a un colega, como nos pasó a nosotros, de otro equipo, de otro hospital, o transferir el paciente para otro hospital porque los médicos estaban infectados, esos 2 médicos en ese momento. Entonces, es una situación bastante crítica la que se vive aquí. Esos datos que yo mostré para resaltar son apenas del paciente público, que son la mayoría de la población aquí en San Pablo. Ahora probablemente Constantino va a tener una visión un poco más general, un poco más también, capaz que filosófica, porque ya está hace muchos años en Brasil, yo estoy a 20 años nada más, él ya tiene un poco más y él seguramente una sabiduría diferente va a poder expresar otros sentimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arrieta. Muy, muy interesante todos sus datos y sus comentarios. Muchas gracias. A continuación, por favor, Jorge, si pasas la presentación al doctor Costantino Costantini, quien es cardiólogo intervencionista y director del Hospital Cardiológico Costantini en la ciudad de Curitiba, en Brasil, y por supuesto un gran amigo de la Federación Argentina de Cardiología. Doctor Costantini. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar a Lorenzati, a
Lazarte, a Ramos, a la FAC, por la posibilidad de poder discutir esto de una forma bien amplia, internacional, y donde, no sé si están viendo mis diapositivos porque yo no los veo. Entonces yo primero agradecer y felicitarlos por esta iniciativa. Yo creo que es válido. Yo tengo un punto de vista bastante preocupado. Esto es una enfermedad con un enemigo desconocido y que verdaderamente se le están dando todas las atenciones de una forma que nadie podrá algún día decir que nosotros no nos estamos preocupando, que no estamos tratando de solucionar, pero ¿y cuál es el impacto que esto nos va a dejar? Yo, desde un principio, aquí en el hospital, tuve una posición de preocupación. Siempre me dicen de que yo soy a veces pesimista, y yo les digo que yo soy un optimista muy preocupado. No sé si ustedes están viendo mi diapositivo. No tengo Sí, perfectamente. ningún interés en nada. Esto es un hospital familiar, pero el cual yo no vivo, yo vivo de mis honorarios, para que quede bien claro. Si tengo pacientes, es lo que yo vivo. El resto es para que el hospital, los médicos, y mantengamos una función hospitalar en donde podamos hacer educación, enseñanza y pesquisa, como mi maestro, el profesor de CUR, me decía. Yo creo que estamos en un momento muy grave en que esto es muy actual. Las barreras para un diagnóstico y tratamiento adecuado son problemas multifactoriales. Yo creo que esto, para mi punto de vista, tendría que aplicarse, ya tendría que haber sido aplicado de una forma más agresiva por parte. Yo escucho noticias de España, de Europa, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica, porque estoy viejo, pierdo el sueño y me voy a dormir tarde y veo todos los noticieros. Y yo lo que veo, está todo focalizado en la muerte. Murió, murió, murió. Entonces yo entiendo perfectamente que esta es una enfermedad maligna. Pero ¿dónde es que podemos vaciar alguna cosa que nos enseñe? ¿Dónde? Estos son 3 pilares de epidemiología, no es nada mío. El sistema de salud, que precisamos una educación sanitaria, que es el ojo de la enfermedad. Tenemos recursos limitados, no hacemos, fallamos en las informaciones. En el momento de atender, probablemente. Segundo es el paciente, que no conoce, no motiva, no va al médico, al punto que cayeron todas las consultas por la neurosis pandémica que hay. Factores culturales y sociales, yo les diría que esto no cabe aquí. Y nosotros médicos, que subestimamos a veces el riesgo, no vamos a buscar las metas, y les voy a leer después lo que me acaba de llegar de New England Journal of Medicine, publicado ahora, recién, hace 3 horas, 4 horas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos preocupados por la muerte que nos está provocando un enemigo invisible. Y no estamos preocupados por la muerte cardíaca que tenemos todos los días, que podemos combatir y no la estamos combatiendo. Pregunta. Miren las muertes el año pasado en Brasil. 350.000 muertes del aparato. Esto no es informe, ¿no? Esto es oficial. Del aparato de tumores, 227.000. Eso es Brasil. Entonces, cuando vamos bajando enfermedades, por ejemplo, ¿cuántas muertes tenemos? El doctor Arrieta ya lo mostró. En una población que no se habla nunca, se habla de la mortalidad, del número de infectados, pero no hablamos que este es un país de 220 millones de habitantes. Muy simple. Hay algo errado que no me entra a mí de tanto énfasis en lo que estamos. Esto ya lo han mostrado todo, que es el impacto que ha tenido esta epidemia
en nuestra actividad que es la cardiología. En nuestra institución, diagnóstico cayó 60%. No hablemos de intervencionismo, que infartos tampoco, que llegan los infartos como alguien dijo, infartos con pared anterior, un aneurisma que hacía años que no lo veía. Si nosotros vemos este gráfico, que es reciente, del American Journal, y analizamos lo que pasó en Estados Unidos, y van a ver ustedes que la media de atendimiento, la reducción de infartos, la presentación durante el COVID fue 40%. Y alguien está preocupándose hasta que salga esta vacuna, que es lo único que tenemos. Alguien se está preocupando en alertar a la población que también existe esto. ¿Y qué es lo que nos falla? Educación continuada. Vemos pacientes que llegan o que son reportados, colegas, que van a comenzar a tomar una actitud médica en algún tratamiento o intervención después del sexto día, séptimo día de tratamiento. Si nosotros publicáramos esto para la población, cuidado, si tiene una gripe fuerte, si el dolor, la fiebre es alta, si tiene problemas de tos seca, esto nada más, yo creo que tendríamos pacientes anticipados para el tratamiento, no tengo ninguna duda. No hay divulgación de los síntomas como nada más que la cantidad de muertos. Brasil lidera 7% de muerte y se mezcla la política. Yo veo todos los días Argentina, Ramos. Escucho Cadena 3 todos los días a las 6 de la mañana. Bueno, solamente se habla de esto. Solamente el número. Murió un señor en tal villa. Murieron 2 familiares, pero no se habla nada del resto de lo que es el ser humano. Y lo que peor, llegan tarde en lugar de educar con un gráfico como este, no educamos a la población. Y los pacientes van a seguir llegando tarde. Y va a ser igual que el infarto agudo. El infarto agudo, todos este gráfico lo saben, mientras más tarde llegue, lógicamente que la mortalidad va a ser mayor. Este es mi punto de vista con respecto a esta enfermedad. Miren lo que pasó en Brasil, Sociedad Brasilera de Cardiología. Ayer, hasta las 13 de la hora, habían muertos del corazón cardíaco 593. Al mes ya llevamos 32.000 muertes cardíacas en Brasil. Esto de la sociedad. Entonces yo creo que estamos verdaderamente llevando a un extremo esto, que estamos dejando de cuidar el resto. Y nos estamos olvidando de que el impacto que va a tener esto de una forma tan paranoica, que yo creo que la gente está asustada, que no viene ni porque tiene dolor en el pecho de infarto, va a pasar esto. No tengo ninguna duda. ¿Cuál va a ser el costo de esto? Solamente enfocados en el coronavirus. Heladera llena todos tenemos. La heladera comienza a vaciarse. Y cuidado que la heladera vacía nos va a llegar a nosotros también. Porque sumemos las muertes que hay con respecto al coronavirus, el desempleo, el aumento del estrés, la queda de las emergencias cardiológicas y de las otras patologías. O sea que yo creo que se está dejando de lado de dar alguna cosa de importancia al ser humano como un todo. Y como me dice aquí en la revista de New England de ahora, que lo pueden tener ustedes a su acceso en este momento, es cuando le preguntaron al presidente americano en la crisis del 29, ¿qué hacemos? Y bueno, tenten alguna cosa, ¿qué tienen a mano? Úsenlo. Ah, no, y si fracasamos, usen otra. Entonces no estamos dando ningún aporte. Aquí en Brasil, cuando se habla de cloroquina o hidroxicloroquina, ¡oh, mi Dios! Es tóxica, pero ¿qué tenemos a mano? ¿Qué es lo que tenemos a mano, además de alguna droga de esta o
asociado con antibióticos o asociado con, pero inmediatamente al diagnóstico, o vamos a esperar estudios randomizados. Y esto es del año 88, cuando se discutía angioplastia versus trombolítico, totalmente errado, porque angioplastia continúa siendo para el paciente que puede llegar en menos de 3 horas a un centro de angioplastia, y no angioplastia para todo el mundo. Y se discutió 10 años hasta que aparecieron randomizados. Y esto es, léanlo y ustedes se van a asustar con esto del año 88. Este virus, yo creo que es un virus muy maligno y que si 80% de la población lo tiene al virus y no se ha manifestado, yo creo que tenemos que enfocar esta pandemia de una forma un poco diferente. No es solamente crear el caos social y psicológico que en Argentina ya llega, según datos de estudios recientes, 33% de personas en depresión. Esto es lo que tenemos. Hidroxicloroquina, acitromicina, corticoide, anticoagulante, combinados con las drogas para tratar AIDS o caletra. Es como dijo un intendente famoso en San Pablo. El médico le dijo, usted está con esto, yo podría darle esto. ¿Tiene algo para darme mejor? No, entonces deme hidroxicloroquina, acitromicina y 5. Para terminar, les diría que esto está en español. Esto lo he sacado de internet, de una red de amigos profesionales de Argentina. Esto creo que es español. Parece complejo, muy complejo, pero fíjense que dividen las etapas del virus en una etapa inicial, media y final. Cuando llegamos al final, está intubado y está con daños respiratorios irreversibles. Si tenemos, yo les digo mi opinión, porque hay que decir, yo tengo que decir mi opinión. Hablan de la hidroxicloroquina. Ustedes sabían que la hidroxicloroquina y la cloroquina se usaba en el año 58 como antiarrítmico. Antiarrítmico. Está publicado en New England. Yo creo que se ha creado una disputa, infectólogos, economistas y políticos. Yo creo que tenemos que encontrar algo que nos equilibre. No podemos llevar a esta pandemia a un caos psicológico y social. No podemos pensar que los pacientes no vienen a consulta médica con dolor en el pecho. Algo estamos haciendo errado. Esto lo he dicho públicamente, lo acabo de publicar en un diario y me critican. No me interesa que me critiquen, yo no tengo otra, porque aquí hay un error en el primer sistema de salud. Es un problema político, porque la Organización Mundial de la Salud en el 2013 dijo que 40% del dinero de la salud no era utilizado. El segundo es ignorancia del paciente. Y el tercero, que nosotros somos profesores de Dios. Sabemos todo. Pero hagamos un balance que este virus todos lo vamos a tomar. Un impacto social. Pero tenemos que tener consciente del riesgo para los pacientes más graves, 70 años. Hoy escuchaba por Radio Cadena 3, doctor Ramos, y tenemos que separar los viejos más saludables y los viejos más enfermos. Hay jóvenes de 50 años que son diabéticos, gordos, hipertensos, que tienen todas las comorbilidades. Es tan grave como un señor de 70 años. Nosotros no estamos tirando el enfoque de un enfoque muy grave que es la mayor causa de muerte en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Yo creo que si yo tengo que decirles algo, y les digo a todos mis colaboradores, aquí no hemos tenido ningún caso, y trato de estimularlos porque yo con 75 años estoy todos los días en el hospital. Si el paciente tiene los síntomas de la gripe, eso es lo que nosotros médicos tenemos que llevar, y transmitirle a la población. Señor, usted está con gripe, no se quede en la casa, está con fiebre alta, llámele al médico, llámele por radiollamada, tiene teléfono. Ese es el momento. ¿Qué es lo que tengo? No tengo. Haga un electrocardiograma basal si le tienen miedo al que te se el hongo, que
según los electrofisiólogos de nuestro servicio, vieron 4 en un año. Yo voy a tener miedo de usar esto. Y hay gente muy importante en el país que no lo dice. Y tuvieron la gripe, tuvieron el virus, usaron hidroxicloroquina y quedan quietos, no lo dicen nada. Por eso precisamos, gente, por favor, esto es lo que yo quisiera transmitirle. Tiene que haber un comando sanitario, pero que no se crean profesores de Dios. Tiene que haber un comando económico y social, porque lo que va a dejar esto es algo espantoso. Estamos viendo la pajita en el ojo de enfrente del vecino y no estás viendo la viga que tenés en tu ojo, porque es muy fácil yo hacer una charla desde la finca. No, yo creo que hay que estar en la batalla, hay que cuidarse, hay que resguardarse, hay que lavarse, hay que controlarse, hay que hacer lo que el doctor Lasarte ya mostró muy bien, la forma de protegernos, pero no le tengamos miedo a enfrentar esto y decir que los pacientes están muriendo más por enfermedad cardiovascular y los que se van a morir en la forma psicológica de depresión y tristeza y que van a ser la carga social para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Constantini. Jorge, por favor, ahora vamos a pasar a los panelistas. Tenemos la parte más importante también de estas presentaciones, son las preguntas de quienes asisten a este webinar. Como panelista está el doctor Gómez Moreno, que es jefe de cardiología intervencionista en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardíaca de Misiones, y el doctor Fernández Murga, que es del Instituto de Cardiología de Tucumán y docente del curso superior de cardiología en la Universidad Nacional de Tucumán y presidente del CASI. La primera intervención para el doctor Gómez Moreno. Las preguntas, por favor. Buenas tardes a todos, realmente conmovido por la información que nos han dado. Tengo preguntas que nos acercaron colegas muy importantes de nuestra región nordeste, pero tenemos poco tiempo y creo que la gran mayoría de las preguntas han sido respondidas. Nosotros estamos esperando la ola que ya tuvieron los españoles e italianos, con una característica de ya haberse demostrado una curva aplanada. Me pareció excelente la exposición de Constantino en términos de que se ha dejado de lado la enfermedad que más mata personas en Sudamérica y en el mundo. Por lo tanto, yo creo que en el futuro la intervención de la FAC, las sociedades que nos congregan, tendrá que ser muy importante en términos de formar parte de los comités que asesoran a los gobiernos. Porque sin esta medida nosotros estamos transformándonos, los cardiólogos intervencionistas, en virólogos, infectólogos, y nuestra opinión corre con mucha premura porque no tenemos tiempo. Estos son procesos de 15 días y entramos en estado crítico con pacientes que pueden complicarse y morir. Por otro lado, los conocimientos que tenemos nosotros de la cardiología nos han demostrado que esto es una enfermedad que es más compleja que una neumonía y es una neumonitis vasculitis. Y que cuando llegamos a los estadios tardíos, es muy probable que ningún antirretroviral, antibiótico u otro tipo de intervenciones, como dice la OMS, hoy tenemos entre 50 a 70 drogas favorables de ser investigadas. No tenemos tiempo. Tenemos la pandemia en la puerta de la esquina y tenemos que ser muy eficaces. Como último comentario, representando a los doctores que forman el Comité Nordeste de la Sociedad Argentina de Cardiología en Cardiología Intervencionista, les aseguro que requiere entrenamiento prepararse para recibir esto. Y este entrenamiento es diario, todo el tiempo. Cada paciente que ingresa es un COVID positivo y debemos verlos así, porque no sabemos quién nos va a infectar cuando ya tenemos declarada
circulación comunitaria viral. Eso es lo que quiero cortar. Muchas gracias, doctor. Doctor Fernández Murga, ¿alguna pregunta? Sí, muy buenas tardes a todos. Excelentes las presentaciones. La verdad que es una enfermedad que vamos aprendiendo sobre la marcha. Y quería decirle al doctor Constantino que en Argentina el Ministerio de Salud de la Nación y varias sociedades científicas, entre ellas la FAC, la Sociedad de Cardiología, el Colegio de Hemodinamia, el Colegio de Neurología Intervencionista, han preparado un video para informar a la población de que no dejen de consultar ante otras enfermedades cardiovasculares que aumentan la mortalidad, tanto en cardiología como en neurología. Yo creo que Argentina en eso probablemente hemos aprendido de lo que ha ocurrido en Italia, en España, en Estados Unidos y en Brasil, y hemos sido pioneros probablemente. Tal vez la patología cardiovascular que más impacto en mortalidad tiene sea el infarto, y me gustaría preguntarle, ya que a Armando, al doctor Hernández, a Constantino, si ellos han modificado los protocolos de actuación y debido a que es una patología que tiene gran inflamación y un estado de hipercoagulabilidad, como ya lo ha demostrado el caso del doctor Armando Pérez de Prado, si también han modificado los regímenes de anticoagulación o antiagregación, y se han observado complicaciones intra o post procedimientos de trombótica, y si habría algún margen para los fibrinolíticos que tanto se está proponiendo en distintas sociedades y países debido a la gran exposición del personal sanitario en una sala de hemodinamia. Doctor Pérez de Prado, por favor. Sí. Nosotros hemos tenido la experiencia en cuanto a la fibrinolisis, por un lado, sí que recomendamos en un momento dado a hospitales de referencia en los que el traslado era complicado y con retrasos. Los retrasos aumentaron casi hasta las 2 horas de traslado. Entonces decidimos a uno de nuestros hospitales de referencia pues proponerles la fibrinolisis y decidir ellos si nos remitían al paciente para hacer angioplastia de rutina al día siguiente, hubiese o no, evidentemente si reperfundían. Han sido pocos casos, la experiencia que hemos tenido ha sido pocos casos, y yo creo que gracias a Dios ese temor al no poder atender o a la infección del personal duró una semana o 10 días y hemos vuelto rápidamente a la recomendación unánime y uniforme de angioplastia primaria si se cumplen los tiempos. Es verdad que en mi provincia, por ejemplo, hay puntos en los que el traslado tarda más de 2 horas y seguimos manteniendo fibrinolisis prehospitalaria. Y es un tema muy interesante porque sí que ha habido en el mundillo de las redes sociales, en Twitter, sí que se ha comentado varios casos en España en los que ha habido trombosis aguda o subaguda muy rápida de stents recién implantados en pacientes con COVID positivo. Entonces sí que se ha especulado, especialmente en pacientes con dímero D muy elevado y con una respuesta inflamatoria muy desmedida, pero eso no nos ha hecho cambiar el protocolo. Yo creo que generalmente no ha hecho cambiar el protocolo. Sí asegurarse de que el paciente en lo posible esté lo mejor medicado posible. Quiero decir que un pretratamiento con clopidogrel de los pacientes o con incluso ticagrelor no hace efecto a las 3 horas o a las 4 horas, tarda más. Entonces yo creo que hay un poquito más de precaución a la hora de fijar las dosis, de estar seguros de que se han absorbido, de que no se ha vomitado, de que la heparina se ha colocado correctamente. Sí que está comunicado, había un inicio por parte del grupo de Belviche de recoger esos datos porque habían tenido 2 casos seguidos, pero también es verdad que fueron episódicos. No sé si es coincidencia, pero sí que hay una respuesta de probablemente de hipercoagulación en esos pacientes y hay que ser más metódico, medir el ACT, estar seguros de que la medicación se ha administrado para no tener problemas que también habían desaparecido, como es una cifra más alta de trombosis aguda o subaguda. Muchas gracias. Al doctor Hernández, respecto a los antiagregantes plaquetarios, ¿algún comentario especial respecto
a la infección esta por coronavirus y la interacción con medicamentos, ¿han cambiado ustedes su protocolo o siguen la misma línea que el doctor Hernández? Sí, no, la verdad es que seguimos el mismo protocolo. Tampoco hemos utilizado la fibrinólisis. Los hospitales de referencia nuestros están a menos de una hora de camino de Málaga y no los pocos pacientes, poquísimos, que nos han mandado durante esta fase, porque como dije antes, había disminuido mucho la angioplastia primaria, pues nos han llegado a tiempo. Hemos tenido algún caso aislado de estos que uno no está habituado a tener. En un caso con un infarto inferior, con hasta tener que venir 3 veces a hemodinámica en 12 horas por trombosis aguda, nueva trombosis aguda. Este paciente luego comenzó con fiebre, pero fue COVID negativo, con 2 PCRs en 2 días alternos negativas. ¿Hasta qué punto dónde está el límite de la PCR negativa y la PCR positiva? ¿No? Cuando explican los que parece que entienden, pues se dice que hay ahí como una zona gris en la que no está tan claro que un paciente negativo pudiera no ser COVID, pero que son casos aislados, que pueden ser producto de la casualidad. Muchas gracias. Doctor Gómez Moreno, ¿alguna pregunta para el doctor Costantini? Sí, tengo una pregunta para todos los expertos, a ver si alguien, tratando de resumir todas las preguntas que tenemos de los cardiólogos intervencionistas locales. A los que ya tuvieron el pico de infarto con pacientes con COVID, ¿en qué fase de la enfermedad les tocó tratar a estos pacientes? Puesto que los pacientes crónicos, los que están respirados o los más inflamados, podrían tener, si tienen factores predisponentes previos, una mayor predisposición a hacer. Y en ese caso hay una pregunta del doctor Agüero, de Corrientes, que nos pregunta, en el contexto de un infarto con múltiple vaso, ¿ustedes qué harían? ¿Estando un paciente en shock o sin shock cardiogénico? Doctor Costantini. Bueno, yo les diría que en nuestra institución, desde que comenzamos, final del carnaval, que tanto se preocupan las autoridades por el aislamiento horizontal, tuvimos un carnaval carioca, un carnaval paulista, donde probablemente lo vieron en todo el mundo, donde ya estaba el virus instalado en el país. Cuando vimos que comenzaba el primer caso aquí en marzo, en Paraná, ¿qué hicimos? La administración, junto con una junta médica, hicimos prácticamente les diría un hospital de guerra, con una emergencia. Acuérdense que somos un hospital cardiológico, puramente cardiológico, una emergencia selectiva. El primer sospechoso que tuvimos, se le hizo la tomografía y se lo derivó a un hospital general que el gobierno había dicho que era para derivar esos pacientes. Nosotros en la emergencia no hemos tenido ningún paciente con sospecha sacando ese paciente. Todos los pacientes que llegan con problemas cardiológicos, después de la primera selección, con los cuidados de higiene, no vamos a entrar en eso, que todo el mundo lo está haciendo, va para un triaje con clínicos, que él determina qué exámenes hay que hacerlo normalmente. Si hay que hacerle una tomografía, si es coronaria o si es una sospecha, se hace. Si hay que internarlo, se interna. Si hay que hacerle un cateterismo porque es un síndrome coronario agudo, se hace. Hemos tenido cirugía, hemos tenido un movimiento dentro de todos los controles rigurosos para evitar tanto personal, con máscara, con, en fin, guante, con ropa que se tira inmediatamente. O sea, todo aquello que ustedes ya saben de memoria.
paciente que va a hemodinamia con sospecha se le coloca un plástico abajo, un plástico arriba, un agujerito al plástico tobeter en el lugar de la punción o donde puede hacer una intubación y se lo trata. No hemos tenido ningún paciente que nos haya preocupado. Lo que sí vemos que el movimiento del hospital ha caído en más del 50-60%. Porque evidentemente que el paciente se le ha creado a la población un miedo de la muerte, pero no le han creado a la población, y yo siempre esto lo digo, cuando unos años atrás me hicieron un reportaje para hacer cómo prevenir, qué serían los métodos de prevención de la enfermedad coronaria, cuando yo toqué el tema de que los chicos, estoy hablando de más de 10 años, chicos gordos que comían hamburguesa, que iban a los McDonald's. ¡Oh, por Dios! ¿Para qué toqué el nombre de McDonald's? Nunca más me entrevistaron. O sea, hay algo que a mí no me cierra con 75 años. Yo creo que hay que cuidarse, tenemos que hacer todos los cuidados porque este virus está aquí. El que no lo ha tenido, lo vamos a tener. A mí me dicen, me hice el examen, no tengo nada. Esto hasta la semana pasada. Pero yo sé consciente que me lo voy a adquirir en algún momento. Lo que yo creo que no podemos disminuir el foco de la causa mayor de mortalidad que hay en el mundo. Primero, enfermedad cardiovascular. Segundo, cáncer. Tercero, ¿saben cuál es la tercera causa de muerte en el mundo? Error médico. Está publicado en la revista británica de medicina. Error médico. Entonces no podemos continuar esto. No hemos parado en nada y yo les digo que respetamos muchísimo, pero yo creo que no podemos sacarle el foco a nuestra actividad, que es la enfermedad cardiovascular. Muchas gracias, doctor Costantini. Doctor Fernández Murga, por favor, una última pregunta para el doctor Arrieta. Sí. Hola Raúl, ¿cómo estás? Un gusto de verte y saber que estás recuperado. Me gustaría, Raúl, que me dieras tu opinión, porque realmente es preocupante. Lo que dijiste que el 20 al 25% del personal de hemodinamia han sido infectados, y que me dieras tu opinión a qué se debe ellos si, digamos, no tomaron las medidas profilácticas adecuadas por confianza, porque no se hizo un adecuado triage de los, ya sea clínicos y con hisopados previos de los pacientes sospechosos. Bueno, me gustaría que podemos aprender nosotros de esa experiencia que tuvieron ustedes en hemodinamia en San Pablo, Raúl. Excelente pregunta. Nosotros hemos discutido mucho ese asunto porque es bastante preocupante. No en todos los médicos que se contagiaron, inclusive los enfermeros, trabajan también en varias instituciones. Creo que el principal motivo ha sido por contacto, ¿no? Contacto mano-boca, mano-ojo, y un lavaje de manos no tan neurótico como nosotros recomendamos ahora. Yo creo que es fundamental esos cuidados personales. La otra es que el movimiento, a pesar de que ha disminuido en el hospital público, todavía hay mucha gente, entonces se circula mucha gente en el hospital público. Al tener 5 salas, al tener tanta gente, es mucho más difícil de controlar, y a pesar de que el gobierno dio la libertad de que gente arriba de 60 años no trabaje, esto en el hospital clínico no fue posible por el tema de la pandemia. Ese es un punto importante. Creo que la principal reflexión fue que la fuente de contacto no fue probablemente la hemodinamia por una exposición a un enfermo, por un cateterismo, fue más por el día a día, por la contaminación del día a día, que uno no la ve y está ahí si está en un hospital que tiene mucho
COVID, como es el caso nuestro, el Hospital Clínica, que hay mucho, uno tiene que redoblar atención. Como dice Constantino, todos nos vamos a terminar enfermando. Y la otra posición, lástima que no hay tiempo, es qué hacer con los pacientes que están en lista de espera, que fue nombrado ahí. Creo que eso es fundamental también, porque hay pacientes graves en lista de espera, ¿no? Y esos pacientes están siendo olvidados. Muchas gracias, doctora Arrieta. Como moderador de este webinar, hemos cumplido el tiempo. Voy a dejar el cierre para el doctor José Luis Lasarte, pero antes de despedirme quería agradecerles enormemente a los participantes que nos han transmitido su amplia experiencia y sobre todo la experiencia cotidiana de trabajar con estos pacientes. Así que les mando a todos un cálido saludo, un afectuoso abrazo a la distancia y muchísimas gracias. Lo dejo a José Luis Lasarte para que cierre este webinar. Bueno, no tengo palabras más de agradecimiento para todos los que hoy estuvieron, porque esto es todo hecho con la amistad y la muy buena predisposición. Solamente antes de cerrar, le quería comentar, yo le hice una entrevista al doctor Rivicini y me llamó la atención en lo que, esto fue una parte de la entrevista, porque era larga, de dos videos, que la pregunta fue en lo que respecta a cómo se manejaba la enfermedad estructural y la cardiopatía isquémica. Anteriormente hizo una introducción y lo que me llamó la atención es que tuvieron muy baja tasa de personal infectado. Digamos, yo estando cerca de Lombardía pensé que me iba a decir que tuvieron muchas bajas y no, nada que no tuvieron esa. Una de las alternativas porque tenían medios suficientes como para cuidarse y me puso esa, hay que cuidarse, hacerla toda, tratar de llevar una norma y bueno, hoy por hoy están testeando los pacientes el día de ayer en Italia para los pacientes programados que ya empezaron los electivos, le hacen el testeo antes de entrar a la sala. Y yo que si tengo tiempo, algo que me parece que es muy importante que nos va a servir es que tenemos dos de los invitados tuvieron problemas se contaminaron. Arrieta y el doctor Armando Pérez. Y por ahí para nosotros creo que va a ser muy importante cuáles fueron las vías de contagio, si usted cree que fueron directos y qué tipo de tratamiento, si se puede saber, recibieron. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos estar en la misma situación nosotros. Y bueno, y termino agradeciendo a todos y esto ojalá que haya sido provechoso y que le hayamos transmitido a los cardiólogos clínicos de la Argentina información valiosa para cuidarse y para seguir preparándose. Muchas gracias. Arrieta. Bueno, 2 minutitos, 1 minuto nada más. Bueno, muy buena pregunta. Yo, primera cosa, una noticia feliz. De todos los que están infectados, ninguno en hemodinamia está grave o pasó la forma grave. Lo máximo fue una leve a moderada. Yo creo específicamente que me contagié el virus en una intubación de un niño que la colega que trabajaba conmigo estaba sin máscara y ahí creo que eso fue en el día 10 o 11 de marzo. Eso creo que ha sido por ahí. En esa época todavía nosotros no usábamos no teníamos protección con niños, porque ahí creo que fue después de ahí vino todo lo demás. Yo me traté con hidroxicloroquina y zinc, no tengo miedo de decirlo, ya se lo dije a mucha gente, una cuestión personal, era recién el comienzo de esto, así que como me dijo Constantino, una droga más vieja, entonces no tuve miedo por ninguna reacción antigua, pero la gran mayoría de los médicos que yo conozco toman hidroxicloroquina por cuenta propia, la gran mayoría. Hay mucha gente que no lo dice, como dicen, pero la verdad es que es eso. Realmente todos los que conozco también de forma más leve, así que como dice Constantino, hay que trabajar porque la mayoría de los médicos que conozco que están en hemodinamia, ni uno solo necesita una terapia, que es un chico de Río de Janeiro, que no está en San Paulo, pero ya está bien y está fuera ya trabajando de vuelta. Doctor Armando. Y yo puedo decir que fue prácticamente lo mismo. No sé exactamente dónde, pero fue en el hospital. En España ha llamado la atención porque algún político dijo que a lo mejor lo habíamos cogido en alguno de los congresos y viajes que hacemos. Yo llevaba un mes sin salir de casa, con lo cual difícilmente pudo ser en ningún sitio. Tuvo que ser en el hospital. Y de hecho, por la cadena de transmisiones no puede ser de otro sitio. Y en el día 8, en la segunda semana famosa del virus, yo había estado solo con paracetamol y sin otro tratamiento.
pero en el día 8 que tuve algo más de disnea y acudí al hospital a hacerme una analítica y una radiografía, sí que me pautaron tratamiento con hidroxicloroquina y levofloxacino. De aquellas le pedí a Amazon el Cardia para ver mi QT, que como era de esperar en el electrocardiograma era normal. Yo creo que probablemente la incidencia de ese problema no es muy importante, pero sí que no está exento de factores de riesgo. Y pues no sé si acortó la enfermedad, porque tardé otras 2 semanas en pasarla. O sea, tengo la sensación de que no es una panacea. De hecho, probablemente las terapias que actualmente los pacientes ingresados se está haciendo mucho más hincapié en la prevención de los fenómenos trombóticos y enseguida comienzan con heparinas de bajo peso molecular, y a la menor complicación y el menor cambio, la línea no va hacia los nuevos antivirales, sino hacia el clásico urbasón, es decir, corticoides, el tratamiento antiinflamatorio que parece que puede prevenir el empeoramiento de ciertos pacientes. Lo cierto es que se sigue utilizando la hidroxicloroquina y el Caletra y el que puede acceder, pero en España hay un serio problema de disponibilidad de hidroxicloroquina, no queda en las farmacias. De hecho, ha habido que racionarla y han bajado el tratamiento de 1 semana a 4 días. No sabemos por dónde va, pero bueno, yo creo que lo más importante ahí es hacer un tratamiento asintomático y esperar a que el virus acabe de dejarte molido para renacer, ¿no? Y esa es la experiencia. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar en nombre del comité. Le agradecemos a todos. Hasta el próximo webinar. Hasta luego. Muchas gracias, Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Hasta luego, gracias.